Todos me dijeron que mi esposa murió al caer por las escaleras. Todos mentían. Descubrí la primera pieza de la verdad anoche, con la llamada que recibí en mi viejo teléfono de teclas negras. En la pantalla solo había 2 palabras: número privado. Cuando contesté, una voz metálica y distorsionada susurró las 6 palabras que encendieron la sospecha que me había estado carcomiendo durante un mes. Fernando, la muerte de tu esposa no fue un accidente. Sospecha de tu hijo, de mi hijo. Quería que sospechara de Miguel, de mi propia sangre. Mi nombre es Fernando. Tengo 69 años, soy un exoficial de policía. Dediqué 40 años de mi vida a la justicia en este pequeño pueblo de Texas, cerca de la frontera con México. Pero en ese momento, yo era un extraño en mi propia casa. Sí, Miguel había estado actuando de forma extraña desde la muerte de su madre. Hacía constantes llamadas telefónicas en secreto. Se escabullía de la casa por las noches como una sombra. Pero esto era imposible. Él era mi hijo. Colgué el teléfono, pero esa voz seguía resonando en mi cerebro. Hasta que esta mañana recibí un mensaje de ese mismo número privado. Contenía un video corto de 10 segundos. En el instante en que presioné reproducir, el mundo se derrumbó bajo mis pies. En el video estaba mi esposa, Isabela, apenas unas horas antes de su muerte, al pie de esa maldita escalera. Y frente a ella estaba Miguel. Le estaba gritando. Se abalanzaba sobre ella, la empujaba con fuerza. La imagen se cortó en el preciso instante en que Isabela perdía el equilibrio. De repente. En ese momento tomé una decisión. Si mis 40 años de carrera policial me enseñaron algo, es a no confiar en nadie, ni siquiera en tu propia carne, hasta que la verdad esté probada. E iba a llegar hasta el final de esto. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi camisa con manos temblorosas, y caminé hacia la cocina donde Miguel estaba sentado frente a su café matutino como si nada hubiera pasado en este mundo, como si su madre no hubiera muerto hace apenas 30 días en esta misma casa. Lo observé desde el marco de la puerta durante varios segundos sin que él notara mi presencia, y en ese momento me di cuenta de algo que debía haber visto antes. Mi hijo había perdido peso, tenía ojeras profundas bajo sus ojos, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café. No era el temblor de alguien nervioso, era el temblor de alguien aterrorizado. «Buenos días, papá», dijo sin levantar la vista de su taza, y su voz sonaba hueca como si viniera desde el fondo de un pozo oscuro. «Buenos días, Miguel», respondí manteniendo mi tono neutral como me habían enseñado en los interrogatorios policiales durante décadas. Me serví café y me senté frente a él observando cada microexpresión en su rostro, cada movimiento involuntario de sus músculos faciales. «¿Dormiste bien?» «Como siempre», mintió, y yo lo supe porque Miguel siempre se rascaba la ceja izquierda cuando mentía. Lo había hecho desde que era un niño de 8 años. «Tengo que salir temprano hoy. Unos asuntos que resolver en el banco». El banco. Esa fue la primera pista real. Isabela había mencionado algo sobre el banco 2 días antes de morir. Algo sobre una cuenta conjunta que tenía con Miguel. Pero nunca llegó a terminar esa conversación, porque Miguel había entrado abruptamente en la habitación y ella había cambiado de tema de inmediato, con una rapidez que ahora me parecía sospechosa. «¿Qué tipo de asuntos?», pregunté, aparentando simple curiosidad paternal, mientras bebía mi café amargo sin azúcar como lo había tomado durante 50 años. Miguel levantó la vista por primera vez esa mañana, y nuestros ojos se encontraron durante un segundo, que pareció eterno. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo puro y primitivo. Solo papeles de mamá, el seguro de vida y esas cosas. Ya sabes cómo es la burocracia después de que alguien muere. Pero yo sabía que Miguel mentía porque Isabela no tenía seguro de vida. Lo habíamos cancelado 3 años atrás cuando los pagos se volvieron demasiado caros para nuestra pensión de jubilados. Asentí con la cabeza como si le creyera cada palabra. «Claro, hijo. Tómate tu tiempo. Yo estaré aquí arreglando el garaje». Miguel se levantó rápidamente dejando su café a medio terminar.
algo que nunca hacía porque era tan adicto a la cafeína como yo. «Nos vemos en la tarde, papá», dijo y salió de la cocina con pasos apresurados. Escuché cómo subía las escaleras, esas mismas escaleras donde Isabela había caído o había sido empujada. Escuché cómo cerraba la puerta de su habitación con el pestillo desde adentro. Esperé exactamente 10 minutos contando cada segundo en el viejo reloj de pared que Isabela había comprado en una venta de garaje 20 años atrás. Ese reloj que hacía un sonido metálico cada vez que el segundero pasaba por el número 6. Cuando escuché el motor del coche de Miguel alejarse por la calle, subí las escaleras con la agilidad de un hombre 20 años más joven, porque la adrenalina tiene ese efecto en el cuerpo humano. La puerta de su habitación estaba cerrada con llave, pero yo conocía cada secreto de esta casa después de vivir aquí durante 42 años. Saqué la ganzúa improvisada que guardaba en mi billetera desde mis días como detective y abrí la cerradura en menos de 30 segundos. La habitación de Miguel olía a sudor rancio y a algo más que no pude identificar de inmediato. Un olor químico que me resultaba familiar, pero que no lograba ubicar en mi memoria. Las cortinas estaban cerradas, creando una penumbra artificial en plena mañana. Sobre el escritorio había una laptop cerrada, papeles esparcidos sin ningún orden aparente y una taza de café frío con moho creciendo en el fondo. Me acerqué al escritorio y examiné los papeles. Recibos bancarios, extractos de cuenta. Pero algo llamó mi atención de inmediato. Todos los recibos eran de retiros en efectivo, cantidades grandes, $5,000 aquí, $10,000 allá, $20,000 la semana pasada. En total, Miguel había retirado más de $200,000 de la cuenta conjunta con su madre en los últimos 6 meses. $200,000. ¿De dónde había salido ese dinero? Isabela y yo vivíamos con nuestras modestas pensiones. Nunca tuvimos ese tipo de ahorros. Abrí la laptop esperando que estuviera protegida con contraseña, pero, sorprendentemente, se encendió directamente en el escritorio. Miguel había sido descuidado, o tal vez estaba tan desesperado, que ya no le importaba ocultar sus secretos. Lo primero que vi en la pantalla fue un correo electrónico abierto. La fecha era de hace 2 días. El remitente era simplemente B, y el mensaje decía: «Miguel, se te acabó el tiempo. Si no tienes los $500,000 para el viernes, tu familia pagará el precio. Ya sabes lo que le pasó a tu madre por intentar interferir. No cometas el mismo error». $500,000. Deuda de juego. Todo encajaba de repente como las piezas de un rompecabezas macabro. Miguel tenía una deuda de juego de $500,000, y alguien llamado Bev había amenazado a nuestra familia. Isabela había intentado interferir, había intentado proteger a su hijo y ellos la habían matado para enviar un mensaje. Mis manos temblaban mientras sostenía la laptop y leía el correo una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente en la siguiente lectura. Ya sabes lo que le pasó a tu madre por intentar interferir. Esas 8 palabras confirmaban lo que había sospechado desde aquella llamada de medianoche. Isabela no había muerto en un accidente, la habían asesinado, y Miguel lo sabía. Mi hijo sabía quién había matado a su propia madre, y había estado viviendo con ese secreto durante un mes entero, bajo el mismo techo que yo. Continué revisando los correos electrónicos desplazándome hacia atrás, en el tiempo tratando de encontrar el origen de esta pesadilla. Los mensajes de V se remontaban a 8 meses atrás. Al principio eran cordiales, casi amistosos. Hablaban de partidas de póker en un lugar que solo identificaban como El Refugio, de rachas de buena suerte y de tragos después de las partidas. Pero gradualmente el tono cambiaba, las apuestas se volvían más altas, las pérdidas más frecuentes, y los mensajes de V más amenazantes. Encontré un correo de hace 4 meses donde V escribía: «Miguel, ya llevas $150,000 en deuda. Necesito que traigas garantías para seguir jugando. Una propiedad, un coche, algo de valor». La respuesta de Miguel me heló la sangre. «Mi madre tiene una casa a su nombre. Vale alrededor de $400,000. ¿Puedo usar esa como garantía?» Nuestra casa.
Miguel había puesto nuestra casa como garantía en una partida de póker ilegal, sin que Isabela o yo supiéramos nada. Seguí leyendo con el corazón, latiéndome tan fuerte, que podía escucharlo en mis oídos. La respuesta de B fue: perfecto. Trae los papeles de la propiedad la próxima semana. Pero Miguel, entiende algo. Si no puedes pagar, la casa se vuelve nuestra. Y si tu madre causa problemas, bueno, los problemas tienen soluciones permanentes. Cerré los ojos intentando controlar la rabia que crecía en mi pecho, como un incendio forestal. Recordé la conversación que había escuchado por casualidad 3 semanas antes de la muerte de Isabela. Ella estaba hablando por teléfono en el jardín, pensando que yo estaba dormido en el sofá. Decía cosas como: no puedes hacer esto, Miguel, es ilegal. Tu padre trabajó toda su vida por esta casa. Y voy a detener esto aunque sea lo último que haga. Ahora entendía por qué al día siguiente, Isabela había ido al banco sola, probablemente para bloquear la transferencia de la propiedad o para hablar con un abogado. Y 2 días después, estaba muerta al pie de las escaleras con el cuello roto. Saqué mi viejo teléfono celular del bolsillo y tomé fotografías de cada correo electrónico, de cada extracto bancario, de cada recibo que encontré esparcido en ese escritorio del caos. Si Miguel estaba involucrado en el asesinato de su madre, necesitaba evidencia sólida antes de ir a la policía, porque sin evidencia, solo era un viejo paranoico acusando a su único hijo de matricidio. Mientras fotografiaba los documentos, escuché un ruido abajo en la planta baja, el sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose. Miguel había vuelto. Maldije en voz baja, y miré alrededor buscando un lugar donde esconderme, pero la habitación no tenía armarios lo suficientemente grandes, y meterme debajo de la cama sería demasiado obvio. Los pasos subían por las escaleras rápidamente. Miguel corría. No había tiempo para salir, así que hice lo único que podía hacer. Cerré la laptop, coloqué los papeles exactamente como los había encontrado usando la memoria fotográfica que había desarrollado durante mis años como detective, y me paré en medio de la habitación esperando el inevitable confrontamiento. La puerta se abrió de golpe, y Miguel entró como un vendaval. Su rostro estaba pálido y tenía los ojos inyectados en sangre. Se detuvo en seco cuando me vio parado allí en medio de su habitación. «Papá», dijo con voz entrecortada, y noté que estaba sin aliento, como si hubiera estado corriendo. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» «Soy tu padre, Miguel, y esta es mi casa», respondí con voz tranquila, aunque por dentro sentía como si mi corazón fuera a explotar. Creo que la pregunta correcta es: ¿qué has estado haciendo tú? ¿Qué le pasó realmente a tu madre? El color desapareció completamente de su rostro, y por un momento pensé que iba a desmayarse allí mismo frente a mí. Sus labios temblaron intentando formar palabras que no salían. «Yo no sé de qué hablas, papá. Mamá cayó por las escaleras. Fue un accidente, ya lo sabes. Dejemos de mentirnos, Miguel», dije dando un paso hacia él, y él retrocedió instintivamente. «Sé lo de tu deuda de juego. Sé lo de los $500,000. Sé que pusiste nuestra casa como garantía sin nuestro permiso. Y sé que alguien llamado B amenazó a tu madre antes de que muriera». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Miguel se quedó completamente inmóvil, mirándome con una expresión que mezclaba terror, vergüenza y algo más que no logré identificar en ese momento, pero que después entendí que era alivio. Sí, alivio, como si hubiera estado cargando un peso insoportable durante meses, y finalmente alguien más conociera su secreto. Sus rodillas cedieron y se dejó caer sentado en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. «No quería que pasara», susurró con voz quebrada y ronca. «Dios santo, papá, tienes que creerme. Nunca quise que mamá saliera lastimada. Todo se salió de control tan rápido. Era solo un juego al principio. Una forma de ganar dinero extra porque mi negocio estaba quebrando y necesitaba efectivo para mantenerlo a flote. B me dijo que era un experto, que conocía el sistema, que podíamos ganar mucho dinero juntos». «¿Quién es B?»,
Pregunté manteniendo mi distancia porque una parte de mí todavía no sabía si podía confiar en mi propio hijo, si estaba diciendo la verdad o si era solo otra manipulación elaborada. Necesito un nombre completo, una dirección, algo concreto, Miguel. Vicente Romero, respondió levantando la vista y vi lágrimas rodando por sus mejillas sucias. Tiene un casino clandestino al otro lado de la frontera, en Ciudad Acuña. Es un lugar donde van empresarios, políticos, gente con dinero que quiere jugar sin límites y sin que el gobierno se entere. Empecé yendo una vez al mes, luego una vez a la semana, después 2 o 3 veces por semana. Ganaba al principio, papá, te juro que ganaba. Llegué a tener $120,000 en ganancias, pero entonces mi suerte cambió. Se limpió la nariz con la manga de su camisa como solía hacer cuando era niño y estaba asustado. Empecé a perder. Primero un poco, luego más, luego mucho más. Vi me seguía prestando dinero. Decía que mi suerte iba a cambiar, que solo necesitaba una buena mano para recuperarlo todo. Pero nunca cambiaba. Y de repente debía $500,000 y vi, dejó de ser mi amigo para convertirse en mi peor pesadilla. Tu madre descubrió lo de la deuda, afirmé más que pregunté. ¿Por eso fue al banco? Miguel asintió lentamente. Revisó mis extractos bancarios cuando estaba buscando un documento en mi escritorio. Se volvió loca, papá. Nunca la había visto tan furiosa. Me gritó, me dijo que era un irresponsable, que iba a arruinar a toda la familia. Dijo que iba a detenerme, que hablaría con V personalmente si era necesario. ¿Y entonces qué pasó, Miguel? Presioné dando otro paso hacia él porque necesitaba ver sus ojos cuando respondiera a la siguiente pregunta. Necesitaba saber si mi hijo era un asesino o una víctima. ¿Tu madre habló con B? ¿Fue al casino? No lo sé con certeza, dijo Miguel, y su voz se quebró completamente convirtiéndose en un sollozo entrecortado. El día antes de que muriera salió temprano en la mañana y no volvió hasta la tarde. Cuando llegó estaba pálida, temblando. No quiso decirme dónde había estado. Solo dijo que había solucionado el problema, que ya nadie nos molestaría, que podíamos olvidarnos de toda esta pesadilla. Yo quise creerle, papá. Dios sabe que quise creerle. Pero al día siguiente apareció muerta. Completé la historia sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho formando una bola de fuego. ¿Y tú recibiste algún mensaje de B? Miguel sacó su teléfono celular con manos temblorosas y me lo pasó. En la pantalla había un mensaje de texto enviado el mismo día que Isabela murió, apenas 2 horas después de su muerte. El mensaje decía: «Ya viste lo que pasa cuando alguien intenta engañarme, Miguel. Tu madre pensó que era inteligente. Pensó que podía ir a la policía sin consecuencias. Se equivocó. Ahora tienes hasta el viernes para traerme los 500,000, o serás el siguiente, y después tu padre». Leí el mensaje 3 veces, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi cerebro como astillas de vidrio. Isabela había ido con la policía, había intentado denunciar a V y sus operaciones ilegales, y ellos la habían matado por eso. No había sido un empujón accidental durante una discusión con Miguel. Había sido un asesinato premeditado, una ejecución diseñada para enviar un mensaje claro. Nadie se mete con Vicente Romero y sus negocios. ¿Por qué no me dijiste nada de esto?, pregunté con voz tensa, tratando de controlar la furia que sentía no solo hacia B, sino también hacia mi propio hijo por su cobardía. ¿Por qué dejaste que todos creyéramos que fue un accidente? ¿Por qué permitiste que tu madre fuera enterrada sin justicia? Porque tenía miedo, papá, gritó Miguel poniéndose de pie abruptamente. Porque V dijo que si yo abría la boca, tanto tú como yo terminaríamos como mamá. Dijo que tenía gente en todos lados, en la policía, en el gobierno, que nadie podría tocarlo. ¿Qué querías que hiciera? Querías que te pusiera en peligro también. Observé a mi hijo parado frente a mí con los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas. Y por primera vez en un mes sentí algo además de sospecha y dolor. Sentí lástima. Miguel no era un asesino, era un tonto,
Un idiota irresponsable que había tomado decisiones terribles que costaron la vida de su madre. Pero no era un asesino. Era una víctima tanto como Isabela lo había sido, atrapado en una red de mentiras y amenazas, tejida por hombres mucho más peligrosos que él. Ahora escúchame bien, Miguel, porque solo voy a decir esto una vez. Dije con voz firme, recuperando el tono de autoridad que había usado durante décadas como oficial de policía. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a reunir toda la evidencia que tenemos, cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada extracto bancario. Vamos a ir con la Policía Federal porque si V tiene contactos en la policía local, necesitamos ir más arriba. Y vamos a asegurarnos de que ese hijo de perra pague por lo que le hizo a tu madre. ¿Papá? ¿No entiendes? Miguel negaba con la cabeza frenéticamente. V no es solo un tipo con un casino ilegal. Tiene conexiones con el cartel, tiene políticos en su nómina, tiene jueces que le deben favores. Si vamos a la policía, no llegamos ni a la declaración antes de que nos maten. Entonces no iremos por las vías oficiales, respondí, y vi cómo los ojos de Miguel se abrían con sorpresa. Antes de ser policía aprendí muchas cosas en las calles de este pueblo, Miguel. Cosas que nunca puse en mi expediente oficial. Conozco gente que puede ayudarnos, gente que le debe favores a tu viejo padre. Pero necesito que me digas todo, cada detalle sobre V, sobre el casino, sobre sus operaciones. No me ocultes nada más. Miguel tragó saliva y asintió lentamente. El casino está en un viejo almacén de tabaco en las afueras de Ciudad Acuña. De afuera parece abandonado, pero adentro está completamente renovado. Tiene mesas de póker, ruleta, tragamonedas, todo lo que puedas imaginar. V controla todo desde una oficina en el segundo piso. Nunca baja al piso del casino. Tiene guardias armados en cada entrada y cámaras por todas partes. Es imposible entrar sin ser invitado. Nada es imposible, dije recordando los años que pasé en operaciones encubiertas cuando era joven. ¿Cómo consigues una invitación? Tienes que ser referido por un miembro existente, explicó Miguel. Y tienes que demostrar que tienes dinero para jugar, al menos 50,000 en efectivo para entrar. $50,000, repetí, procesando la información mientras formaba un plan en mi cabeza. No tenemos ese dinero, Miguel, lo sabes. Tu madre y yo vivimos con nuestras pensiones, y tú has vaciado cualquier ahorro que pudiera haber existido. Miguel se mordió el labio inferior y evitó mi mirada. En realidad hay algo que no te he dicho, papá. Mamá tenía un seguro de vida que tú no conocías. Lo sacó hace 5 años sin decírtelo porque quería asegurarse de que yo estuviera protegido si algo les pasaba a ustedes. Vale $200,000. El mundo se detuvo por un segundo. Isabela había mantenido un seguro de vida en secreto durante 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo había dicho? Entonces lo entendí. Ella sabía. De alguna forma Isabela había sabido o sospechado que Miguel tenía problemas de dinero mucho antes de que todo explotara. Había estado preparándose para protegerlo incluso de sus propias malas decisiones. ¿Ya cobraste ese seguro?, pregunté con voz neutra. La semana pasada llegó el cheque, admitió Miguel. Está en mi cuenta, pero no lo he tocado porque cada vez que pienso en ese dinero, pienso en mamá y en cómo murió para que yo pudiera tenerlo, y me dan ganas de vomitar. Bien, dije sorprendiéndolo con mi respuesta, porque vamos a usar ese dinero para algo que tu madre habría aprobado. Vamos a acabar con Vicente Romero y su operación criminal de una vez por todas. Saqué mi teléfono celular y busqué en mis contactos un nombre que no había marcado en casi 15 años. Roberto "El Búho" Mendoza. El Búho había sido mi informante durante mis últimos años en el cuerpo de policía, un hombre que tenía un pie en el mundo criminal y otro en el legal, que conocía todos los secretos sucios de ambos lados de la frontera. Si alguien podía ayudarme a infiltrarme en la operación de V, era él. El teléfono sonó 5 veces antes de que una voz rasposa contestara. «Diga». «Búho, soy Fernando Vázquez». Hubo una pausa larga en la línea. «¿Fernando?» Pensé que estabas muerto o retirado bebiendo margaritas en una playa en alguna parte.
Estoy retirado, pero no muerto, respondí. Y necesito un favor, uno grande. Los favores se pagan, Fernando, ya lo sabes. Tengo $50,000 en efectivo y un deseo de muerte contra Vicente Romero. Otra pausa larga, y luego escuché la risa áspera del búho, al otro lado de la línea como papel de lija, frotándose contra metal. Vicente Romero, ¿eh? Ese es un nombre que no se menciona a la ligera en estos lados de la frontera, Fernando. Mucha gente ha intentado tocar a V, y mucha gente ha terminado alimentando a los coyotes en el desierto. ¿Qué te hizo ese cabrón para que quieras suicidarte de esta manera? Mató a mi esposa, respondí, sintiendo cómo mi voz se volvía dura como el acero. La tiró por las escaleras y luego amenazó a mi hijo y a mí. Ahora quiero verlo pagar por eso. El búho silbó bajito. Eso es personal, lo entiendo. Pero Fernando, tienes que saber que meterte con B es como meterse con una colmena de avispas asesinas. Ese tipo tiene protección hasta del gobernador. Nadie lo toca. Por eso te estoy llamando a ti, búho. Necesito entrar a su casino. Necesito información sobre sus operaciones. Necesito una forma de llegar a él que no me cueste la vida en el intento. Escuché el sonido de un encendedor y luego la exhalación lenta de humo de cigarro. Te va a costar más que 50,000, Fernando. Va a costar favores, contactos y probablemente un poco de tu alma. Pero resulta que tengo un interés particular en ver caer a Vicente Romero. Ese hijo de perra le debe dinero a gente que me importa y ha estado evitando pagar durante 2 años. Si tú lo sacas del juego, yo puedo cobrar lo que me debe. Así que digamos que tenemos intereses alineados. ¿Cuándo podemos vernos? Pregunté sintiendo una chispa de esperanza por primera vez desde que recibí aquella llamada de medianoche. Esta noche, el viejo depósito de trenes en la calle Séptima, ya sabes cuál. Medianoche. Ven solo, Fernando. Si traes compañía, el trato se cancela y desaparezco como humo. Voy solo, confirmé. Pero necesito algo más, búho. Necesito que alguien vigile a mi hijo mientras yo hago esto. B lo tiene amenazado y no puedo arriesgarme a que le pase algo. Puedo arreglarlo, dijo el búho. Tengo un primo que le debe unos favores, exmilitar, completamente confiable. Puede quedarse con tu hijo hasta que esto termine. Pero Fernando, necesito que entiendas algo. Lo que estás a punto de hacer no tiene vuelta atrás. Una vez que entres en este juego vas a tener que jugarlo hasta el final. Ganes o pierdas. No hay punto medio. Lo entiendo, respondí, aunque en realidad no estaba seguro de entender completamente las implicaciones de lo que estaba por hacer. Nos vemos a medianoche. Colgué el teléfono y miré a Miguel, que había estado escuchando toda la conversación con expresión de terror absoluto en su rostro. Papá, esto es una locura. No puedes hacer esto. Te van a matar. Tal vez, admití guardando el teléfono en mi bolsillo. Pero tu madre merece justicia y si yo no hago algo ahora, viva a seguir extorsionándote hasta que no quede nada de esta familia. ¿Prefieres eso? Miguel negó con la cabeza lentamente. ¿Qué quieres que haga? Quiero que saques ese dinero del seguro en efectivo, le ordené. 50,000 para el búho y el resto lo guardas en un lugar seguro que solo tú conozcas. Si algo me pasa, ese dinero es tuyo. Úsalo para empezar de nuevo lejos de aquí. Cambia de nombre si es necesario, pero sal de este pueblo y nunca mires atrás. ¿Entendido? No puedo dejarte hacer esto solo, protestó Miguel. Soy yo quien metió a la familia en este lío. Debería ser yo quien lo arregle. Lo miré directamente a los ojos con la severidad que solo un padre puede tener. Tú ya hiciste suficiente daño, Miguel. Tu madre está muerta por tus decisiones estúpidas. No voy a permitir que tu cobardía o tu falso sentido de valentía terminen matándote también. Vas a hacer exactamente lo que te digo porque soy tu padre y porque esta es probablemente la última vez que puedo protegerte de tus propias estupideces. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente, pero esta vez no protestó. Simplemente asintió y salió de la habitación con los hombros caídos, derrotados. Lo escuché bajar las escaleras y salir de la casa rumbo al banco.
Me quedé solo en su habitación mirando alrededor a todos los papeles esparcidos, a la evidencia de meses de mentiras y malas decisiones. Tomé la laptop de Miguel y la guardé bajo mi brazo. Necesitaba tener toda la evidencia conmigo en caso de que las cosas salieran mal. Bajé a mi propia habitación, la que había compartido con Isabela durante más de 40 años, y abrí el closet donde guardaba mi vieja caja fuerte. Marqué la combinación que solo Isabela y yo conocíamos, su fecha de nacimiento seguida de la mía, y la puerta metálica se abrió con un clic satisfactorio. Adentro estaba mi pistola de servicio, una Glock 19 que había llevado durante mis últimos 10 años en la fuerza, junto con 3 cargadores llenos de munición. También saqué mi vieja placa de policía, aunque técnicamente ya no tenía autoridad para usarla. Limpié la pistola meticulosamente con un trapo de aceite. Revisé cada parte del mecanismo como me habían enseñado décadas atrás en la academia de policía. El metal frío y familiar en mis manos me trajo recuerdos de días más simples, cuando el bien y el mal estaban claramente definidos, cuando sabías quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Ahora todo era gris, ambiguo, complicado. Coloqué la pistola en mi cintura bajo mi camisa y me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño. 70 años, cabello completamente blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos, pero en esos ojos todavía había un fuego que reconocía, el fuego de un hombre que no se rinde sin pelear. Pasé el resto del día preparándome mentalmente para lo que vendría. Revisé cada correo electrónico en la laptop de Miguel una y otra vez, memorizando nombres, fechas, cantidades, construyendo un mapa mental de la operación de V. Descubrí que el casino no era solo un lugar de apuestas, era un centro de lavado de dinero para varias organizaciones criminales a ambos lados de la frontera. V no trabajaba solo, tenía socios poderosos, gente con recursos ilimitados y cero escrúpulos. Pero también descubrí algo interesante. Babo tenía enemigos, muchos enemigos. Había mensajes de otros jugadores quejándose de mesas arregladas, de juegos manipulados, de gente que había desaparecido después de ganar demasiado dinero. El casino de V era un fraude, un esquema elaborado para robarle dinero a jugadores ingenuos como Miguel. A las 6 de la tarde, Miguel regresó con una mochila negra llena de dinero en efectivo. «Son 200,000», dijo dejando la mochila sobre la mesa de la cocina con un golpe pesado. Conté cada billete 2 veces. Saqué 50,000 y los puse en un sobre de Manila. «El resto lo guardas donde te dije. No lo toques a menos que sea absolutamente necesario». «Papá», dijo Miguel con voz temblorosa, «si no vuelves de esto quiero que sepas que lo siento. Siento todo lo que pasó. Siento haber sido tan estúpido. Siento que mamá haya muerto por mi culpa. Si pudiera devolver el tiempo lo haría diferente, te lo juro». Lo miré, y por un momento vi al niño de 8 años que solía llevar a pescar los domingos. El niño que me llamaba su héroe. El niño que pensaba que su padre podía arreglar cualquier problema. «Yo sé que lo harías, hijo. Pero no podemos devolver el tiempo. Solo podemos intentar hacer las cosas bien de ahora en adelante». A las 11:30 de la noche, salí de la casa con el sobre de dinero en una mano y mi pistola oculta bajo la chaqueta. Miguel se quedó en casa con el primo del búho, un tipo enorme y silencioso que solo se identificó como Tomás y que tenía cicatrices de bala en ambos brazos. Conduje mi vieja camioneta Ford por las calles vacías del pueblo, las mismas calles que había patrullado durante 40 años. Las mismas calles donde había arrestado a borrachos, detenido peleas domésticas, salvado vidas y ocasionalmente visto morir a gente. Todo me resultaba extrañamente familiar y al mismo tiempo completamente extraño, como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. El viejo depósito de trenes estaba en la parte más deteriorada del pueblo, donde las fábricas habían cerrado en los años 90 y nunca habían sido reemplazadas por nada. El edificio era una estructura masiva de ladrillo rojo con ventanas rotas y grafiti cubriendo cada superficie disponible. Estacioné la camioneta a una cuadra de distancia y caminé el resto del camino con la mano cerca de mi pistola.
La luna estaba oculta detrás de nubes negras, y la única luz venía de un poste de alumbrado público parpadeante, que hacía que todo pareciera una película de terror de bajo presupuesto. «Llegas temprano, Fernando», dijo una voz desde las sombras, haciéndome saltar a pesar de mi entrenamiento. El búho salió de la oscuridad como un espectro. Todavía se movía con esa gracia silenciosa, que lo había hecho tan efectivo como informante. Había envejecido en los 15 años desde que lo había visto por última vez. Su cabello ahora era completamente gris, y tenía más arrugas, pero sus ojos seguían siendo los mismos, astutos, calculadores, siempre evaluando ángulos. Los hábitos de toda una vida. Respondí mostrándole el sobre con el dinero. Aquí está lo que acordamos. El búho tomó el sobre y lo abrió ligeramente para verificar el contenido sin contarlo completamente. Confío en ti, Fernando. Siempre fuiste honesto, una de las pocas cualidades que respeto en un policía. Ahora hablemos de negocios. Conseguir que entres al casino de V no va a ser fácil, pero no es imposible. Tengo un contacto adentro, uno de los guardias de seguridad. Le debo algunos favores, y está dispuesto a hacerte pasar como un jugador nuevo que viene referido por mí. ¿V no va a sospechar?, pregunté. Seguramente sabe que tú y yo tenemos historia. El búho sonrió mostrando dientes manchados de nicotina. Ah, pero ese es el truco, Fernando. V piensa que tú y yo somos enemigos. Hace años corrí el rumor de que me habías traicionado en una operación encubierta, que casi me matan por tu culpa. V lo creyó porque quiso creer, porque encajaba con su narrativa de que todos los policías son corruptos, y eventualmente se vuelven contra sus informantes. Si yo te refiero al casino, me va a pensar que es mi venganza contra ti, que te estoy metiendo en un lugar donde puedes perder mucho dinero y arruinarte completamente. Era brillante en su simplicidad retorcida. ¿Y una vez que esté adentro? Una vez adentro tienes que ser paciente, explicó el búho encendiendo un cigarro y dejando que el humo saliera lentamente de su nariz. V no va a bajar al piso del casino esa noche. Nunca lo hace cuando hay gente nueva. Te va a observar desde sus cámaras, va a estudiar cómo juegas, cómo te comportas, si eres una amenaza o solo otro tonto con dinero para quemar. Necesitas actuar como un jugador normal. Perder algo de dinero pero no todo. Hacerte notar sin llamar demasiado la atención. Después de la primera noche, si V está satisfecho con lo que vio, te va a invitar de vuelta y eventualmente querrá conocerte personalmente. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? El búho se encogió de hombros. Una semana, tal vez 2. V es paranoico, pero también es codicioso. Si piensa que puedes traer más dinero a su operación, va a querer tenerte cerca. Y eso, Fernando, es cuando lo tienes donde lo quieres. ¿Y qué pasa con la evidencia?, pregunté pensando en todos los correos electrónicos y mensajes que había recopilado. ¿Cómo uso eso contra él? No puedes simplemente entregárselo a la policía local, dijo el búho seriamente. V tiene demasiados contactos allí, pero conozco a alguien en la DEA, una agente que ha estado tratando de construir un caso contra V durante años, pero nunca ha tenido suficiente evidencia sólida. Si puedes conseguir evidencia de primera mano desde adentro del casino, fotografías, grabaciones de audio, cualquier cosa que demuestre sus operaciones ilegales, ella puede usar eso para obtener una orden federal y sacarlo del juego permanentemente. Saqué un pequeño dispositivo de mi bolsillo, un micrófono espía del tamaño de un botón que había comprado en una tienda de electrónica esa tarde. Pensé en usar esto para grabar conversaciones. El búho examinó el dispositivo con ojo crítico y luego negó con la cabeza. Eso no va a funcionar, Fernando. V tiene detectores de señales electrónicas en todo el casino. Si entras con algo así, te van a cachear en la puerta y te van a descubrir antes de que llegues a la primera mesa de juego. Necesitas algo más sutil. Metió la mano en su chaqueta y sacó un bolígrafo de aspecto completamente normal. Esto es una cámara y micrófono diseñados por militares. No emite ninguna señal detectable, graba todo en una memoria interna y tiene batería para 6 horas continuas. Simplemente lo llevas en el bolsillo de tu camisa con el clip hacia afuera y graba todo lo que ves y escuchas.
Cuando salgas del casino me lo pasas, y yo se lo entregaré a mi contacto en la DEA. Tomé el bolígrafo sintiéndolo sorprendentemente pesado para su tamaño. ¿Cuánto cuesta esto? Digamos que está incluido en el precio de los 50,000, respondió el búho con una sonrisa torcida. Además, tengo interés personal en que esto funcione. Si logras derribar a V, puedo cobrar una deuda considerable que me debe. Así que estamos en el mismo bando en esto, Fernando. Guardé el bolígrafo en mi bolsillo con cuidado. ¿Cuándo puedo entrar al casino? Mañana por la noche, dijo el búho. Mi contacto trabaja el turno de las 9 de la noche. Te va a hacer pasar por la entrada trasera, la que usan los jugadores VIP. Lleva al menos 20,000 en efectivo para apostar. Menos que eso, y V va a pensar que eres demasiado pequeño para molestarse contigo. Y Fernando, una cosa más. Una vez que entres a ese lugar, estás solo. No puedo ayudarte adentro, no puedo sacarte si las cosas se ponen feas. Si V descubre quién eres realmente o qué estás haciendo, vas a terminar en una zanja en el desierto antes del amanecer. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Pensé en Isabela, en su cuerpo roto al pie de las escaleras, en los 30 días que había pasado pensando que fue un accidente cuando en realidad fue un asesinato. Pensé en Miguel viviendo con ese terror y esa culpa durante un mes entero. Pensé en Ave sentado en su oficina del segundo piso contando dinero ensangrentado mientras arruinaba vidas sin ningún remordimiento. Estoy seguro, dije con voz firme. Esto se termina mañana, una forma u otra. El búho asintió con respeto. Sabía que dirías eso. Siempre fuiste terco, Fernando. Fue una de las cosas que me gustaban de ti. Te mando la dirección exacta y el nombre de mi contacto por mensaje. Destruye el mensaje después de leerlo. Y Fernando, si por alguna razón no sales de ese casino vivo, o si algo me pasa a mí, hay un sobre en una caja de seguridad en el Banco Nacional con tu nombre. Contiene toda la información que he recopilado sobre V durante años, suficiente para hundirlo si llega a las manos correctas. El número de la caja de seguridad es 237, y la clave es la fecha de nacimiento de Isabela. Siempre recordé esa fecha, porque fue el mismo día que naciste tú. Me sorprendió que recordara ese detalle. ¿Por qué harías eso? Porque a diferencia de la mayoría de los policías que conocí, tú realmente te preocupabas por hacer lo correcto, Fernando. Nunca me traicionaste. Nunca me usaste más de lo necesario. Siempre mantuviste tu palabra. Eso vale algo en mi mundo. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Y Fernando, cuando veas a V, no lo subestimes. Es más inteligente de lo que parece y mucho más peligroso. No ha sobrevivido tanto tiempo siendo descuidado. Vi al búho desaparecer en las sombras de la misma forma misteriosa en que había aparecido. Me quedé solo en el depósito de trenes vacío escuchando el viento silbar entre los edificios abandonados. Miré mi reloj. Era casi la 1 de la madrugada. En menos de 24 horas estaría sentado en el casino de Vicente Romero, apostando dinero que no podía perder mientras trataba de reunir evidencia para destruir su imperio criminal. Era una locura, pero era la única opción que tenía. Conduje de regreso a casa en silencio pensando en todo lo que podía salir mal. Si V me reconocía como el padre de Miguel, el juego terminaba antes de empezar. Si los detectores de seguridad encontraban el bolígrafo espía, a pesar de lo que el búho había dicho, también estaba muerto. Si alguien en la 1900 policía local que estaba en la nómina de V se enteraba de lo que estaba planeando, nunca llegaría al casino. Había 1,000,000 de formas en que esto podía terminar mal, y solo una forma en que podía salir bien. Cuando llegué a casa, Miguel todavía estaba despierto sentado en la sala con Tomás el guardaespaldas. «¿Cómo te fue?», preguntó ansiosamente. «Mañana entro al casino», dije quitándome la chaqueta. «Para cuando termine la semana, tu madre va a tener justicia». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama mirando el techo y recordando cada momento que había pasado con Isabela durante nuestros 42 años de matrimonio. Recordé el día que nos conocimos en una fiesta del pueblo, cuando ella tenía apenas 18 años y yo 20,
Recordé cómo bailamos bajo las estrellas mientras la banda tocaba canciones viejas de mariachi. Recordé nuestra boda pequeña e íntima con solo 30 invitados porque no teníamos dinero para nada más elaborado. Recordé el nacimiento de Miguel, cómo Isabela había apretado mi mano tan fuerte durante el parto que pensé que me rompería los dedos. Recordé las risas, las peleas, las reconciliaciones, los silencios cómodos de dos personas que se conocen tan bien que no necesitan palabras para comunicarse. Y recordé la última conversación que tuve con ella el día antes de su muerte. Había sido una mañana normal. Estábamos desayunando en la cocina y ella me había dicho que me amaba sin ninguna razón en particular. Yo le había respondido, «Yo también te amo», sin levantar la vista del periódico porque pensé que tendríamos miles de mañanas más para decirnos esas palabras. Nunca imaginé que 24 horas después, ella estaría muerta y yo estaría planificando una venganza que probablemente me costaría la vida. A las 7 de la mañana me levanté, me duché y me vestí con ropa que pareciera apropiada para un jugador con dinero. Pantalones oscuros, camisa azul, una chaqueta de cuero que había comprado hace años y nunca usaba. Me miré en el espejo y practiqué mi mejor cara de jugador confiado. El tipo de persona que camina en un casino ilegal con $20,000 en el bolsillo sin pestañear. No era muy convincente, pero tendría que servir. Miguel bajó las escaleras cuando escuchó que estaba despierto. «¿Papá? Todavía puedes echarte atrás de esto. Podemos tomar el dinero del seguro, mudarnos a otro estado, empezar de nuevo. Vi, eventualmente se olvidará de nosotros». «Vi nunca se olvida, Miguel», respondí ajustando mi corbata. «Hombres como él no perdonan deudas y no olvidan insultos. Si huimos ahora, viviremos el resto de nuestras vidas mirando sobre nuestros hombros, esperando que un día aparezca para cobrarse. Prefiero enfrentarlo ahora cuando todavía tengo algo de pelea en mí». Pasé el día preparándome mentalmente, repasando cada detalle del plan una y otra vez. A las 8 de la noche guardé $20,000 en efectivo en el bolsillo interior de mi chaqueta, coloqué el bolígrafo espía en el bolsillo de mi camisa con el clip visible, y me despedí de Miguel sabiendo que existía una buena posibilidad de que fuera la última vez que lo viera con vida. Tomás se quedó en la casa con órdenes de no dejar salir a Miguel por ninguna razón, y de llamar al búho si algo extraño sucedía. Conduje mi camioneta hacia la frontera con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El mensaje del búho me había dado la dirección exacta. Calle Industrial número 47, Ciudad Acuña, entrada trasera. Preguntar por Héctor. Crucé el puente internacional mostrando mi identificación al guardia fronterizo que apenas me miró antes de ondear para que pasara. Del lado mexicano todo parecía más oscuro, más peligroso, como si hubiera cruzado a un mundo diferente donde las reglas normales no aplicaban. La calle Industrial era exactamente lo que su nombre sugería. Una fila de almacenes viejos y edificios industriales abandonados. El número 47 parecía completamente vacío con ventanas tapiadas y paredes cubiertas de grafiti. Estacioné a media cuadra y caminé hacia la entrada trasera. Un guardia enorme me bloqueó el paso. «Vengo a ver a Héctor», dije. «El búho me envió». La mención del búho cambió todo. Me hicieron pasar y el interior era completamente diferente al exterior. Luces brillantes, alfombras rojas, decoraciones doradas intentando imitar a Las Vegas. El sonido de máquinas tragamonedas llenaba el aire junto con conversaciones y el tintineo de fichas de póker. Me cachearon con un detector de metales. El bolígrafo espía no emitió señal. Cambié mis $20,000 por fichas y me dirigí a las mesas de póker. Jugué durante 3 horas manteniendo mi pila estable alrededor de 18,000, escuchando conversaciones sobre negocios turbios mientras el bolígrafo grababa todo. Alrededor de las 11 de la noche, Vicente Romero bajó las escaleras flanqueado por guardaespaldas. Era más joven de lo que imaginé, tal vez 45 años, con ojos fríos y completamente vacíos de emoción. Caminó directamente hacia mi mesa. «Un rostro nuevo», dijo con voz suave. «¿Cómo te llamas, amigo?» «Ricardo Mendoza».
Mentí usando el nombre falso acordado con el búho. Vengo de San Antonio, dueño de talleres mecánicos. ¿Y qué trae a un exitoso empresario a mi modesto establecimiento? El búho me recomendó este lugar, dije. Dijo que aquí los juegos son honestos. V se rió sin humor y se sentó frente a mí. ¿Qué te parece si jugamos una mano juntos, Ricardo? El dealer repartió las cartas. Yo tenía par de reyes. El flop reveló otro rey, trío de reyes. B apostó fuerte, yo igualé. Cuando reveló sus cartas tenía trío de sietes, pero mi trío de reyes era superior. B se quedó inmóvil y luego estalló en carcajadas. Bien jugado, Ricardo. Me gusta tu estilo. Vuelve la próxima semana, tal vez conozcas mi operación más de cerca. Cambié mis fichas por $32,000 y salí del casino. Esa noche le entregué el bolígrafo espía al búho. Acabas de entrar en un juego donde B siempre gana, me dijo. La única pregunta es si vas a salir vivo. Entonces tendré que cambiar las reglas, respondí. El búho me informó que la agente Ramírez de la DEA había revisado la grabación y estaba emocionada. Las conversaciones incluían discusiones sobre lavado de dinero y extorsión, pero no era suficiente. Necesitaban que Ubi admitiera crímenes específicos, preferiblemente grabaciones de él mismo. Necesitas volver y ganarte su confianza para que te invite a su oficina del segundo piso, dijo el búho. Ahí guarda toda su evidencia. Si puedes grabar lo que dice allí, la agente Ramírez puede conseguir la orden en 24 horas. El viernes regresé con $40,000. Jugué en las mesas VIP durante 2 horas perdiendo intencionalmente pequeñas cantidades. A las 11 V bajó directamente hacia mí. Ricardo Mendoza, volviste, dijo sentándose. ¿Cómo va la noche? Arriba 30,000, mentí. Tu casino tiene buena energía. Ui me estudió con esos ojos fríos. Cuéntame, ¿de verdad eres dueño de talleres mecánicos? Repetí mi historia con detalles verificables. Digamos que los talleres no son mi única fuente de ingresos, añadí con sonrisa cómplice. Vi sonrió genuinamente. Sabía que había algo más en ti. ¿Qué te parece si subimos a mi oficina? Tengo whisky de 50 años esperando. Subimos al segundo piso. La oficina tenía escritorio de caoba, sillas de cuero italiano y 3 computadoras. Vi, sirvió whisky y brindó. Déjame ser directo, Ricardo, dijo. Este casino es solo una parte de mis operaciones. Muevo dinero para gente importante, facilito servicios discretos. Siempre busco nuevos socios. Tus talleres serían perfectos para lavar dinero. Te pagaría 20% de comisión. Necesitaría conocer más detalles sobre tu operación, dije cuidadosamente. Vi se levantó hacia la computadora. Déjame mostrarte los registros de todas mis transacciones del último año. Entonces todo salió mal. Un guardaespaldas interrumpió. Jefe, tenemos un problema. Alguien llegó preguntando por Ricardo Mendoza. Dice ser su socio. Está haciendo una escena. Mi sangre se congeló. V me miró con sospecha. Dijiste que viniste solo. No tengo idea de quién es, respondí honestamente. Tráelo arriba, ahora, ordenó V. Cuando la puerta se abrió, mi peor temor se hizo realidad. Era Miguel. V miró a Miguel, luego a mí. Interesante, este joven me debe $500,000, lo que significa que tú no eres Ricardo Mendoza, eres Fernando Vázquez, el ex policía. Acabas de cometer el error más grande de tu vida. Página 20. Final. Narrador, Fernando. Cuando Kim pronunció mi nombre real supe que estaba muerto, pero extrañamente no sentí miedo. Sentí claridad absoluta, como si todo el ruido en mi cabeza finalmente se hubiera silenciado. Miré a Miguel temblando cerca de la puerta con el rostro pálido y sudoroso. Y en ese momento comprendí por qué había venido. No había sido estupidez ni cobardía. Había sido amor puro. Mi hijo había venido a morir conmigo porque no podía soportar la idea de que yo enfrentara solo a B. Tienes razón, dije con voz firme mirando directamente a B. Soy Fernando Vázquez, exoficial de policía del condado de Brewster.
Serví durante 40 años tratando de mantener a la basura como tú fuera de mi comunidad. Y vine aquí esta noche para conseguir justicia por el asesinato de mi esposa Isabela. V aplaudió lentamente con sarcasmo. ¡Qué conmovedor! El viejo policía jugando al héroe una última vez. Lástima que tu esposa fue tan estúpida como tú. Vino aquí hace un mes pensando que podía amenazarme, que podía ir a la policía con información sobre mi casino. Como si yo no tuviera a la mitad del departamento en mi nómina. Tuve que enviar un mensaje claro de lo que pasa con la gente que intenta meterse conmigo. Entonces, admites que la mataste. Dije, tocando discretamente el bolígrafo en mi bolsillo, asegurándome de que todavía estuviera grabando cada palabra de esta confesión. Por supuesto que ordené su asesinato, dijo V con indiferencia escalofriante, como si estuviera discutiendo el clima. Y fue sorprendentemente fácil. Una pequeña visita de mis asociados, un empujón en el momento correcto, y la noble Isabela rodó por esas escaleras como una muñeca de trapo. El informe policial oficial dijo, accidente doméstico, y así quedó. Nadie hizo preguntas porque nadie se atrevió. Perfecto. Cada palabra estaba siendo grabada. La admisión directa de V de haber ordenado el asesinato de Isabela era exactamente lo que la agente Ramírez necesitaba. Pero ahora venía la parte imposible, salir vivo de esta oficina con la grabación intacta. ¿Entonces qué ahora, Vi? ¿Vas a matarnos a Miguel y a mí igual que mataste a Isabela? No mato gente personalmente, Fernando. Tengo gente muy eficiente para eso, respondió Vi haciendo seña a sus guardaespaldas que comenzaron a avanzar hacia nosotros. Este era el momento. Saqué mi pistola del cinturón de mi espalda donde la había escondido y apunté directamente a la cabeza de V. Si alguien da otro paso, le vuelo los sesos a V. Los guardaespaldas se congelaron. Miguel, ven aquí detrás de mí, ordené, y mi hijo se movió rápidamente colocándose detrás de mi espalda. V me miraba con una mezcla de sorpresa y respeto. Fernando, viejo tonto, ¿qué crees que vas a lograr? Aunque me mates, no vas a salir de este edificio con vida. Hay 20 hombres armados allá abajo. Tal vez, admití, pero tú estarás muerto, y sin ti tu organización se desmorona. Tus socios van a pelearse por los restos como perros. Todo lo que construiste se convertirá en polvo. ¿Estás dispuesto a arriesgar eso? Vi cómo V calculaba las probabilidades. ¿Qué quieres, Fernando? Quiero que Miguel y yo salgamos de aquí con vida. Quiero que canceles la deuda de Miguel. Quiero que nos dejes ir y nunca vuelvas a contactarnos. Y a cambio no voy a la policía, simplemente desaparecemos de tu vida para siempre. Era una mentira completa, pero V lo consideró. $500,000 es mucho dinero para olvidar, Fernando. Porque tu vida vale más que $500,000, respondí. Y porque si nos matas aquí esta noche, eventualmente alguien va a hacer preguntas. Es malo para los negocios, V. Pero si nos dejas ir ahora con un acuerdo limpio, todos ganamos. V me estudió durante una eternidad. Luego lentamente asintió. Está bien, Fernando. Tienes un trato. Tú y Miguel pueden irse. La deuda está cancelada, pero si alguna vez vuelvo a verlos, si alguna vez escucho que han hablado con la policía, no solo los mato a ustedes, mato a todos los que aman. Extermino toda su línea familiar. ¿Entendido? Entendido, mentí. Nunca nos volverás a ver, V. Retrocedí lentamente manteniendo mi pistola apuntada a V hasta llegar a la puerta. Bajamos las escaleras con los guardaespaldas siguiéndonos. Toda la atención en el casino se volvió hacia nosotros, pero nadie se movió. Héctor nos llevó hasta la puerta trasera. El jefe es generoso dejándolos ir, dijo. No desperdicien esta oportunidad. Miguel y yo corrimos hacia mi camioneta. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave. Arranqué el motor y salimos de allí quemando llanta. No hablamos durante el viaje de regreso. Solo cuando estuvimos en territorio estadounidense y a 20 kilómetros del puente, me detuve en el arcén y finalmente pude respirar. ¿Por qué fuiste?, le pregunté a Miguel. ¿Por qué arriesgaste tu vida así? Porque Tomás me dijo que probablemente no volverías, respondió Miguel limpiándose las lágrimas.
Me dijo que las probabilidades eran casi cero. Y no podía sentarme en casa esperando a que me dijeran que mi padre estaba muerto por mi culpa. Ya maté a mamá con mis estupideces. No iba a matarte también sin al menos intentar salvarte. No mataste a tu madre, Miguel, dije tocando su hombro. Ve la mató. Tú cometiste errores terribles, pero no eres un asesino. Y ahora vamos a asegurarnos de que Ve pague por lo que hizo. Saqué el bolígrafo espía de mi bolsillo y lo sostuve como el objeto más valioso del mundo. Esto tiene la confesión completa de Ve, admitiendo que ordenó el asesinato de tu madre. Con esto, la DEA puede arrestarlo. Isabela va a tener justicia. Llamé al búho y nos encontramos en un restaurante de carretera. Le entregué el bolígrafo y le conté todo. El búho silbó bajo. Fernando, oficialmente eres el viejo más loco y con más suerte que conozco. Nadie apunta una pistola a Ve y sale caminando. Pero lo lograste. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora llevo esto a la agente Ramírez, respondió el búho. Con esta grabación admitiendo asesinato más la evidencia de lavado de dinero, puede conseguir órdenes federales. Antes de que termine este mes, Bube va a estar en una celda federal sin fianza. Y así fue exactamente. 3 semanas después, la DEA, junto con agentes federales mexicanos, ejecutaron una redada coordinada en el casino de Ve. Arrestaron a Vicente Romero. Confiscaron sus computadoras con años de registros financieros incriminatorios y desmantelaron su red de lavado de dinero, que resultó conectarse con 3 carteles diferentes y docenas de funcionarios corruptos en ambos lados de la frontera. El funeral de Isabela había sido pequeño y silencioso, porque todos pensaban que fue un accidente. Pero después del arresto de Ve, cuando la verdad salió a la luz sobre su asesinato, organizamos un segundo memorial. Esta vez vinieron cientos de personas, vecinos que la habían conocido durante décadas, ex colegas míos del departamento de policía. Incluso el alcalde dio un discurso sobre su valentía al intentar enfrentar sola a una organización criminal. Miguel y yo vendimos la casa porque ninguno podía soportar mirar esas escaleras donde Isabela había muerto. Usamos el dinero del seguro restante para mudarnos a una pequeña comunidad en las afueras de Austin, donde nadie nos conocía y podíamos empezar de nuevo. Miguel consiguió un trabajo honesto como contador y comenzó a asistir a reuniones de jugadores anónimos 2 veces por semana, tratando de sanar las heridas que el juego había dejado en su alma. Yo finalmente pude dormir por las noches, sabiendo que el hombre que mató a mi esposa iba a pasar el resto de su vida en prisión. La agente Ramírez me visitó unos meses después del juicio para agradecerme personalmente. Me dijo que gracias a la evidencia que recopilé, habían podido construir casos contra docenas de otros criminales que trabajaban con Ve, desmantelando una red criminal que había operado durante más de una década. Isabela estaría orgullosa de ti, Fernando, me dijo la agente con sinceridad en su voz. No muchas personas tendrían el valor de hacer lo que hiciste. Ella era la valiente, respondí sintiendo el peso de su ausencia. Yo solo terminé lo que ella empezó. Han pasado 2 años desde aquella noche en el casino de Ve. Mi cabello está completamente blanco ahora, y mis rodillas no funcionan tan bien como antes, pero todavía me levanto cada mañana y encuentro una razón para seguir adelante. Miguel se casó el año pasado con una mujer maravillosa llamada Carmen, que conoce toda su historia y lo ama de todos modos. Van a darme un nieto en unos meses, y Miguel me dijo que si es niño quieren llamarlo Fernando en mi honor. A veces cuando estoy solo en las noches todavía hablo con Isabela, como si estuviera aquí sentada a mi lado en el viejo sofá de la sala. Le cuento sobre Miguel, sobre su nueva vida, sobre cómo finalmente encontró paz después de años de culpa y miedo que casi lo destruyen. Le cuento sobre Carmen y lo buena que es con él, paciente y comprensiva. Le cuento sobre el bebé que viene y cómo desearía desesperadamente que ella pudiera conocer a su nieto, cómo desearía que pudiera sostenerlo en sus brazos y cantarle las mismas canciones de cuna que le cantaba a Miguel cuando era pequeño. Y juro que puedo sentirla sonriendo desde donde quiera que esté.
orgullosa de que nunca me rendí, orgullosa de que le dimos la justicia que merecía. La justicia no devuelve a los muertos, no llena el vacío horrible que dejaron en nuestras vidas, pero cierra un círculo doloroso, pone un punto final en un capítulo terrible, y te permite comenzar a escribir el siguiente con algo de esperanza en el corazón. Y eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar realmente, en este mundo lleno de injusticias. Mi nombre es Fernando Vázquez. Tengo 71 años ahora. Ya no soy policía, ya no soy esposo, pero todavía soy padre y pronto seré abuelo. Y esa noche, hace 2 años, cuando apunté una pistola a la cabeza de Vicente Romero y aposté todo en un último juego desesperado por justicia, aprendí algo importante que quiero compartir con cualquiera que escuche esta historia. Nunca subestimes lo que un viejo puede hacer cuando pelea por algo que realmente importa en su vida. Porque nosotros los viejos ya no tenemos miedo a morir. Ya vivimos nuestras vidas, ya amamos, ya perdimos. Y eso nos hace infinitamente más peligrosos que cualquier criminal joven que piensa que es invencible solo porque tiene músculos y armas. Isabela, donde quiera que estés en este momento, espero que sepas que V finalmente pagó por lo que te hizo. Espero que puedas descansar en paz ahora sabiendo que tu muerte no fue en vano, que tu valentía al intentar detenerlo inspiró todo lo que vino después. Te amo. Siempre te he amado desde aquel primer baile bajo las estrellas, cuando teníamos apenas 20 años. Y seguiré amándote hasta el día en que mi corazón deje de latir y vuelva a verte en donde sea que nos espere después de esta vida. Esta es mi historia. Esta es la verdad de cómo mi esposa fue asesinada por una organización criminal y cómo me convertí en un jugador clandestino para atrapar a su asesino. No es una historia de héroe porque no me siento como un héroe. Es solo la historia de un hombre viejo y terco, que se negó a aceptar que el mal siempre gana, que se negó a dejar que el amor de su vida muriera sin justicia. Y en este caso al menos, por una vez en este mundo cruel, el bien triunfó sobre el mal. A todos los que escuchan esta historia les digo, si alguna vez pierden a alguien que aman, no se rindan. Peleen por ellos. Busquen la verdad, exijan justicia, porque al final del día lo único que realmente importa en esta vida es el amor que damos y la justicia que buscamos para aquellos que ya no pueden buscarla por sí mismos. Epílogo narrador, Fernando. 5 años han pasado desde aquella noche en el casino de Vicente Romero. Hoy es un día especial, por eso decidí grabar este epílogo final. Estoy sentado en el jardín de nuestra casa en Austin, viendo a mi nieto Fernando Jr. jugar en el columpio. Tiene 3 años ahora y sus risas llenan el aire de una forma que pensé que nunca volvería a experimentar. El niño tiene los ojos de su abuela, ese mismo brillo travieso que Isabela tenía. Miguel está adentro con Carmen preparando el almuerzo dominical que se ha convertido en nuestra tradición sagrada. Ya no tiene esas ojeras profundas de cuando estaba hundido en su adicción. Han pasado 5 años sin apostar ni un solo dólar. 5 años de reconstruir su vida pieza por pieza. La semana pasada la agente Ramírez me llamó con noticias. Vicente Romero intentó apelar su sentencia por 5ª vez y fue rechazado. Va a morir en prisión, tal como debe ser. Su organización nunca se recuperó después de su caída, y los arrestos que siguieron desmantelaron redes criminales que habían operado durante décadas. Abuelo, cuéntame otra vez la historia de la abuela Isabela, me pide Junior con esos ojos grandes e inocentes. Tu abuela Isabela era la mujer más valiente que conocí, le digo sentándome en el columpio con él en mi regazo. Era fuerte como un roble y amaba a su familia más que a nada en el mundo. Ella habría hecho cualquier cosa por protegernos, y al final eso fue exactamente lo que hizo. Durante el almuerzo, mientras compartimos el mole de Isabela, miro alrededor de esta mesa y siento algo que no había sentido en años. Completitud. No felicidad perfecta porque el hueco que Isabela dejó nunca será llenado, pero sí una sensación de que hicimos lo correcto. «Papá», dice Miguel de repente. Carmen y yo decidimos que cuando Junior tenga edad suficiente, vamos a contarle la historia completa.
Queremos que sepa exactamente quién fue su abuela, qué sacrificó y cómo su abuelo buscó justicia para ella. Siento lágrimas formándose en mis ojos. Tu madre estaría muy orgullosa de escuchar eso, Miguel. Muy orgullosa de todo en lo que te has convertido. Solo pude convertirme en esto porque tú nunca te rendiste conmigo, papá, responde Miguel con voz quebrada. Incluso cuando te di 1000 razones para abandonarme, tú seguiste luchando, por ella, por mí, por esta familia. El sol comienza a ponerse tiñendo el cielo de naranjas y rosas, el tipo de atardecer que Isabela amaba. ¿Papá? Si pudieras volver atrás, ¿lo harías diferente? Pregunta Miguel. No, respondo con certeza absoluta. Porque si hubiera elegido huir, habría tenido que vivir sabiendo que el asesino de tu madre seguía libre arruinando más vidas. Tu madre se merecía mejor que eso. Esa noche, antes de dormir, saco la foto de Isabela que guardo en mi mesa de noche, y le hablo en voz baja como hago cada noche. Hola, mi amor. Hoy fue un buen día. Junior está creciendo tan rápido, tiene tu sonrisa. ¿Y Miguel? Deberías ver en quién se ha convertido. Es un buen hombre, un buen padre. Superó sus demonios. Sé que moriste tratando de salvarlo, pero quiero que sepas que lo lograste. Tu sacrificio no fue en vano. Él está bien ahora. Todos estamos bien. Beso la foto. Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar, pero estoy agradecido por cada día que tuvimos juntos y por haber podido darte la justicia que merecías. Descansa en paz, mi amor, hasta que nos volvamos a ver. A través de la ventana puedo ver las estrellas brillando en el cielo nocturno, y juro que una de ellas brilla un poco más que las demás, como si Isabela estuviera enviándome un mensaje diciéndome que está orgullosa, que está en paz. Mi nombre es Fernando Vázquez. Tengo 73 años. Hace 5 años me convertí en jugador clandestino para atrapar al asesino de mi esposa. Fue la cosa más peligrosa que he hecho en mi vida. También fue lo más importante. Si alguien está escuchando esta historia y ha perdido a un ser querido por la injusticia, quiero que sepan esto. La justicia es posible, la sanación es posible, la paz es posible. No será fácil ni rápido, pero es posible. Peleen por los que ya no pueden pelear. Amen con todo su corazón mientras puedan, y nunca se rindan. Esta es la historia completa de Fernando y Isabela Vázquez. Una historia de amor, pérdida, venganza y finalmente redención.